Si tenés tu Biblia ahí a mano, me gustaría que puedas buscar Hechos 13. Y como te compartía del principio, en esta mañana vamos a hablar sobre las misiones. Vamos a hablar y también vamos a estar orando por los misioneros que la Iglesia de Dios que están en diferentes partes de acá de la Argentina y de otras partes del mundo también. Gente que ha entregado su vida por el Evangelio. Gente que ha dejado su vida directamente en las manos de Dios, sin importar muchas veces lo que nosotros pensaríamos, ¿no? A veces el sustento. Sabemos que hay muchos misioneros que van guiados por la dirección del Espíritu Santo y no significa que porque han tenido el llamado tienen todo cubierto, sino que tienen que pasar por proceso. Te quiero hablar de esa gente, de esos miembros que en alguna vez fueron parte de esta iglesia, y ustedes conocen a cada uno de ellos. Yo si empiezo a nombrar me voy a olvidar, pero hay personas que están en el servicio del Señor, entregando su tiempo para poder alcanzar a aquellas personas que no han sido alcanzadas. Te quiero hablar de ello, pero también te quiero hablar a vos particularmente. Quiero hablarme a mí personalmente, porque ser misionero no significa irse a la otra parte del mundo, sino que ser misionero es, ni bien vos abrís la puerta de tu casa y salís afuera, ahí es cuando vos sos el agente de Dios en esta tierra. Y hay muchas personas que están esperando que el mensaje que salga de tu boca, y tal vez por diferentes situaciones o por vergüenza, por timidez, no te animás a hablar a esa persona que está necesitando en este tiempo. Así que te animo a que con ese espíritu y ese sentir podamos salir en esta mañana entendiendo de que soy parte de una gran comisión. Tal vez esto se lo ha repetido muchas veces en la iglesia, pero a veces nos olvidamos rápido. El Señor necesita de cada uno de nosotros para poder extender el reino de Dios. Necesita de una persona que se mueva y que tenga, que pueda comprender esto de la misión. Y como te compartí al principio, la misión no es solamente para algunos. La misión no es para aquellos que se van a la otra parte del mundo, sino que la misión es para vos también. Así que bienvenido. Bienvenido a esta gran comisión. Y también compartí al principio que una iglesia, para que tome vuelo en esa pista, necesita de las dos alas. Y las dos alas tienen que ver con la iglesia y la misión local y también la misión mundial. Van de la mano. Es muy importante. Y qué interesante es poder leer a grandes hombres de Dios que nos ayudan a comprender con respecto a esto que es la misión. Y es poder leer Hechos 13. Acá en Hechos 13 nos está hablando del contexto de Pablo, está hablando de los viajes misioneros de este gran siervo de Dios y cómo él ha infundido aliento a todos los que estaban a su alrededor para poder llevar la misión de Cristo hacia las naciones. Pablo, un gran hombre de Dios, un hombre que perseguidor de los cristianos, un hombre muy malo, que seguía a los cristianos y los mataba. Dice la palabra que en el contexto que los llegaba a cortar la cabeza, les hacía atrocidades. Y en un momento se encuentra con la gloria de Dios en la persecución hacia los cristianos. Dice que Pablo no se encontró con el Señor en una sinagoga
sino que Pablo se encontró persiguiendo a los cristianos. Eso es muy interesante poder comprender de que si el propósito de Dios en tu vida está ahí marcado en algún punto de tu vida, Él se va a encontrar con vos. Independientemente de la cosa que estés haciendo, independientemente si no querés saber nada del cristianismo, independientemente de muchas de las cosas que por lógica uno piensa, el Señor me va a llamar en un congreso, el Señor ahí capaz que va a estar hablándote, pero el Señor te va a llamar ahí en tu trabajo también, por medio del Espíritu Santo, te va a decir, y lentamente te va a ir estando hablando y se va a encontrar con vos. Y Pablo, fíjense, él persiguiendo a los cristianos se encuentra con la gloria de Dios y en eso el Señor lo deja ciego. Pero también en eso que el Señor lo deja ciego dice que hubo un proceso interesante que ayer estábamos hablando con los jóvenes, le estábamos compartiendo y hablábamos de que Pablo, cuando se cae del caballo hasta que empieza a servir, cuando uno lee un poco más detenidamente, dice que pasaron 14 años. Y en esos 14 años él aprendió bajo la cobertura de Gamaliel, un hombre con mucha sabiduría. Y Pablo en esos años tuvo un proceso de aprendizaje. Es importante, es necesario pasar procesos en nuestra vida para poder encontrar cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pablo, después de que estuvo en este tiempo de proceso, él empieza a hacer viajes, encontró su identidad en Cristo con todo su carácter. Porque Pablo sí que tenía carácter, era un oficial y era una persona de mucha influencia para la sociedad. Y él, Dios lo moldeó inclusive a su forma de expresarse, a su carácter. El Señor lo moldeó, pero era necesario un carácter como él para poder llevar a muchos cristianos la palabra de Dios. Y en Hechos 13 habla en el contexto de su primer viaje. Y es interesante que podemos ver nosotros aquí cómo tenemos que tener en claro quiénes somos delante de Dios, cuál es nuestra identidad, para poder trabajar, para poder compartir a Cristo el Evangelio. Tenemos que saber quiénes somos delante de Él, porque si no vamos a estar compartiendo algo que no tiene que ver con el mensaje de Dios. Yo siempre digo que la palabra y un verdadero cristiano no solamente tiene se puede expresar bien, puede conocer bien la palabra de Dios, pero muchas veces los hechos no demuestran todo lo que sabe, Entonces es importante que podamos entender la identidad. Y la palabra de Dios dice en Hechos 13, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Compartía esto también en la iglesia de Diamante, de que cuando nosotros tenemos en claro nuestra identidad, cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, es ahí donde parte nuestra función como en la actividad de la iglesia. Fíjense que Bernabé y Simón, aún teniendo inclusive la identidad, porque dice que eran profetas y maestros, es decir, ellos sabían quiénes eran en Cristo. Pero es interesante ver que aún así, sabiendo quién sos en Cristo, tenemos que, como hijos de Dios y como agentes de cambio y como misioneros de Dios,
tenemos que entender de que sin el hábito del ayuno y la oración no podemos seguir adelante. Bernabé y Saulo eran personas que sabían quiénes eran en Cristo, pero no podían tomar decisiones sin ayunar y orar para que el Espíritu Santo les direccione cuál era el trabajo o a quiénes de las personas tenía que trabajar o qué personas tenían que estar en el equipo de trabajo. El Señor nos enseña que si nosotros no tenemos este hábito que es tan importante como iglesia, del ayuno y la oración, vamos a estar arriba de un avión que no tiene piloto. Nuestra vida muchas veces se pone en automático y vamos ahí como ese avión que solamente va volando, pero va en piloto. Es como que estamos tan acostumbrados a esto de venir a la iglesia y bueno, hacer una oración pequeña en la mañana, leer la Biblia, que lo ponemos en piloto automático y ya no es como que a nosotros mismos y nuestra conciencia ya estamos libres de toda esa persecución sino que tenemos que entender esto, que la iglesia o nosotros como hijos de Dios no tiene que ver con solamente ir, sino que tenemos que como hijos de Dios poder transmitir el Evangelio de Cristo con la identidad que Él nos da. Sin identidad no podemos seguir adelante. Una iglesia, si no se identifica como hijo de Dios, si no identifica al Señor, que Él es nuestro Señor, pero en todas nuestras áreas, no en algunas partes. El Señor viene a nuestras vidas a querer completa, Él quiere gobernarte en lo íntegro, en lo emocional, en lo espiritual y también en lo físico. Porque Dios sana, porque el Señor sana nuestra dolencia del cuerpo, también sana nuestras emociones. Él no es un Dios de media, Él quiere tener hijos completos, que sean íntegros, que puedan estar sanos de pie a cabeza y en las 3 esferas de nuestras vidas. Y es interesante que en esta historia podemos ver que el Espíritu Santo arma equipo con gente de diferentes razas, de diferente cultura, porque dice que dice en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que le llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Y acá podemos ver diferentes tipos de personas. Cuando uno lee un poco más se da cuenta de que eran estas personas que se estaban preparando para un viaje. Había gente de diferente cultura, diferente carácter. Y el Señor en su iglesia quiere ver esa integridad, es eso, ¿no? Quiere ver gente que con diferente carácter, con diferente cultura, puedan unirse como equipo para trabajar en el reino de Dios y llevar la palabra de Dios, porque cuando uno hace equipo no es fácil. Cuando uno trabaja en la iglesia hay gente que tiene diferentes puntos de vista. Y muchas veces pensamos de que la iglesia tiene que seguir a una sola persona con un solo pensamiento. Y acá empezamos a fallar porque cada uno de nosotros tenemos diferentes puntos de vista. Pero que como ese equipo, cuando ese equipo se juntan las fuerzas, se unen y tiran todos para el mismo lado, cambia la cosa. Que vos tengas un punto diferente y que yo tenga un punto diferente no significa que la cosa no va a funcionar.
El tema está en que todos tenemos que hablar y llegar a un punto en común para poder tirar parejo para adelante. No sé cuántos van siguiendo. La idea de esta palabra es una palabra de aliento, pero también de que podamos comprender de que sin aquellas cosas naturales, si no entendemos las cosas naturales de la comunión, del relacionarnos, del formar equipo, nunca vamos a poder seguir adelante. La iglesia sin equipo no funciona. Y estas personas nos muestran muy bien que para poder evangelizar a los demás necesitamos unidos, tirar parejos todos juntos. Todo este equipo dice que ellos servían al Señor y ayunaban siempre. Servían al Señor y ayunaban siempre. Y dice que en base a ese ayuno y oración el Espíritu Santo los guiaba. Y es interesante que cuando uno empieza a trabajar en equipo, la palabra de Dios dice que en el 13, del 4 en adelante, dice: Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Dice que al llegar a Salamina comenzaron a predicar la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Después dice: luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús. Y acá me quiero detener un poco. Cuando uno empieza a tener su identidad en Cristo, cuando uno empieza a trabajar en equipo, cuando vos tenés en claro que el Señor, que podés compartir de Cristo a los demás, es decir, ser un agente de cambio, el Señor te va a llevar a tocar aquellas esferas que por ahí nadie se anima a tocar. Entendemos que Bar Jesús era un hombre que los guiaba a un gran hombre, a un hombre de jerarquía social, ¿no? Porque dice que Bar Jesús en el 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este hombre era un hombre que era un brujo que lo guiaba a un procónsul, fíjense el nivel que tenía, y que lo guiaba a tomar decisiones. Pero sabés que y es interesante entender esto, cuando vos empezás a tener identidad, que sabés que sos hijo de Dios y que el Espíritu Santo te respalda, nosotros vamos a tocar las esferas socioculturales, es decir, cuestiones de que no cualquiera se anima a tocar. Cuando vos empezás a tener la guía del Espíritu Santo y se confronta las tinieblas, la luz está por sobre las tinieblas, y la luz es la que quita todo lo que está oculto. Es la luz de Cristo la que transforma la realidad. Si no, fíjense que cuando van a una pieza y está oscuro, prenden la luz ¿qué hace? Pone en descubierto todo lo que estaba en oscuridad. Como hijos de Dios tenemos que entender de que con identidad, y cuando entendemos que cuando incorporamos los hábitos de Jesús, que es el ayuno y la oración, esos hábitos que Jesús nos enseñó cuando caminaba sobre esta tierra, vos vas a tener y estar compartiendo con la persona del Espíritu Santo. Es decir, la persona del Espíritu Santo, Él te va a estar hablando y diciendo: mira, acá hay algo que tendrías que prestar atención. O tal vez te va a decir: mira, hay un amigo, hay una persona que vos sabés quién es, esa persona tenés que darle un abrazo. Porque es así, el Espíritu Santo te direcciona de esa forma. Pero tenemos que entender de que sin doblegar por ahí nuestra carne y sin tener esta oración continua. Cuando yo digo oración continua es cuando te levantás de tu casa, cuando vas caminando, cuando estás lavando los platos, digo también ahí en oración, porque también eso es oración. El Espíritu Santo tiene tanto contacto con vos y tu oído espiritual se pone más fino, y les aseguro que Él le va a hablar. Les aseguro que ustedes van a estar direccionándose
o el Espíritu Santo les va a estar hablando sobre una persona para ir a saludar, para mandarle un mensaje. Amén. Y hablaba sobre los hábitos del ayuno y la oración. Son hábitos que Jesús lo tenía bien presente. Jesús se apartaba, Él decía que Él se apartaba porque necesitaba el hábito de aislarse, por ejemplo. Él sabía de que la gente estaba continuamente queriéndole y preguntándole y pidiéndole que le sane, pidiéndole que le transforme, que continuamente le pedían a Jesús. Y como Él era un hombre, así como vos y yo, Él se cansaba, porque Él era hombre de sangre y hueso, Él caminaba, Él hacía sus necesidades también, porque era un hombre. Y por eso pareciera gracioso, pero es así. Entonces el Señor necesitaba aislarse, a estar solo en un momento. Y también es importante esto, el tener entender esto, que hay veces que tenemos que estar solos, en un lugar apartado, para poder recobrar fuerza. No solamente fuerza espiritual, sino que también fuerza física. Y estos hombres de Dios sabían que necesitaban sí o sí la guía del Espíritu Santo. Necesitaban esto para poder, cuando viajen o cuando salían a predicar, necesitaban estar cargados, tanto físicamente, con esa energía física, pero también emocionalmente, para poder ir a confrontar aquellas cosas que el enemigo ataca. Y es de esta forma que nosotros tenemos que hacer. Siguiendo a estos hombres y viéndolos, necesitamos muchas veces tener ese tiempo de aislarme para poder comprender cuál es su propósito en esta tierra. Aislarme para poder decir: Señor, no doy más. Necesito que vos me cargues en este tiempo. Necesito que me recuperes. Para que luego de esta recuperación vos puedas salir y puedas alcanzar a aquellas personas que necesitan de vos, necesitan escucharte, un mensajito, una palabra. Y estos hombres de Dios tenían en claro esto. La palabra de Dios dice que eran varones muy prudentes. Estos varones eran varones de Dios, consagrados a Dios. Y fíjense que Sergio Paulo, que era procónsul, cuando vio que estos hombres de Dios le dijeron: mira, esta persona que te va guiando, confrontaron la situación y le dijeron: acá hay muerte. Le decían que lo vieron y se dieron cuenta que era un falso profeta judío, tal Bar Jesús. Y cuando vio el procónsul que el poder de estos dos hombres era mucho mayor del que tenían ahí, le dijeron: mirá, estos hombres son prudentes. Dice Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaban oír la palabra de Dios. Cuando vos estás lleno de Dios, del Espíritu Santo, va a haber gente que te va a querer llamar porque sabe que de tu boca sale bendición, sale autoridad. Porque necesitan escuchar la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con las misiones también, tiene que ver con poder reafirmar eso que muchas veces se nos olvida, que se nos pierde. Porque estos hombres de Dios supieron bien cuál era su trabajo, entendieron su identidad y la obra de Dios se siguió llevando a muchos lugares. Se llevó a muchos lugares y compartieron de Cristo a muchas personas. Pero estos dos hombres eran guiados por el Espíritu Santo, eran hombres que ayunaban y oraban. Y la iglesia tiene que comprender que sin estos hábitos, sin esto de la oración, del ayuno, del trabajar en equipo,
de entender que somos agentes de cambio. Sin estas cosas no podemos funcionar. Y esto es para todos. Esto no es para algunos pocos, sino que la misión es para cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Él es el que nos fortalece en tiempos de angustia y el que nos dice a qué persona tenemos que hablar, con qué persona tenemos que comunicarnos, porque Él es poderoso. Y Jesús lo dijo así. Él, cuando ascendió al cielo, dijo: yo les dejo el Consolador, aquel que los va a guiar en esta tierra, aquel que les va a dar la sabiduría para poder sobrellevar los problemas y las dificultades, las presiones, porque sin Él las presiones nos ahogan, porque sin la presencia del Espíritu Santo los conflictos cada vez son peores. No resolvemos nuestra identidad simplemente con participar en un lugar. El enemigo es muy astuto y quiere confundir algunas cosas con religión. Y nosotros tenemos que tener en claro, porque Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir. Y él quiere quitarte el gozo, la alegría, quiere frustrarte. Él está empeñado en destruir la familia, él está empeñado en destruir la juventud. Él es muy astuto y empieza muchas veces a trabajar por separado, ahí un trabajo muy de hormiga. Es por eso que como iglesia tenemos que orar y ayunar, cuidarnos unos a otros, evitar todo lo que el enemigo quiere hacer, que es destruir. Y esto tiene que ver mucho con las misiones. Tenemos que prepararnos porque el tiempo cada vez se acerca y la iglesia ha perdido el enfoque y esto de transmitir el evangelio, de que hay un cielo y hay un infierno. A veces estamos acostumbrados a escuchar evangelio de prosperidad, donde vos llegás y lo único que te va a dar el Señor va a ser los autos, 0 kilómetros y las casas. Que claro, el Señor te lo va a dar, pero eso no es lo que la palabra de Dios quiere que nosotros aprendamos. Tenemos que entender y predicar la cruz de Cristo, no predicar todas las cosas que muchas veces nos confunden. Tenemos que predicar sobre que hay un cielo y un infierno y decirle a la gente: si vos recibís a Cristo hoy, vas a ir al cielo, pero si seguís estando en tu pecado, vas a ir al infierno. Si seguís haciendo esto, y a veces es fuerte decirlo de esta forma, pero es lo que la palabra de Dios enseña. El Señor es un Dios bueno y es amor. Te animo a que nos podamos poner de pie. Vamos a estar terminando con una oración. Y te animo a que sigas masticando esta palabra, que puedas entender que sos parte de la gran comisión, pero tenemos que reafirmar aquellas cosas que por diferentes cosas nos hemos olvidado y entender que nosotros nos unimos a la misión de Dios, entender de que esto de la misión no es para algunos, sino que es para todos. Amén. Señor, quiero agradecerte, Padre, por esta mañana, papá. Te pedimos, Señor, primero que nada que perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor, de todo pecado. Que vos, Señor, quites nuestra ira, nuestro enojo, que quites, Señor Jesús, todas aquellas cosas que nos apartan de ti, que podamos confiar en que si vos no tenés el control, Señor, de la barca, papá, muchas veces vamos a naufragar. Si vos no tenés el control de cada preocupación, Señor, y no dejamos que esta preocupación entregártela a ti, Señor, muchas veces nos vamos a frustrar porque no hay respuestas muchas veces,
pero vos sos el que calma la tormenta, Señor. Vos sos ese Dios que aun cuando la tormenta sacude, muchas veces, Señor, pareciera que vos no estás en esa barca, pero vos estás descansando en silencio, Padre, porque querés ver nuestra identidad como hijos de Dios. Vos querés probar nuestra identidad. Y ahí, justo antes, Señor, de que esa ola venga y golpee y sacude y nos dé vuelta, vos ponés, Señor, tu mano poderosa calmando toda tempestad. Por eso te agradezco, Señor. Agradezco tu misericordia con mi vida, Señor, y para con cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a todos los que estamos aquí. Tráele paz, Señor, en su corazón. Esa paz que el mundo no nos da. Solamente tú nos das la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Infunde aliento, Señor, donde hay tristeza. Infunde alegría, Señor, sabiendo que tu amor, Señor, es el más grande. Papá, te doy toda la gloria y toda la honra a ti. Te alabamos, Señor, y gracias por ser parte de tu iglesia. Gracias, Señor, por ser parte, Señor, de esta iglesia grande que es mundial, Señor, una iglesia que está en todas partes, Señor. Tu reino es grande, papá. Oramos por los misioneros, Señor, que están sufriendo alguna persecución. Oramos por los misioneros de la India, Señor. Nos acordamos, Señor, de cada uno de ellos, Señor, misioneros aquí en Argentina, pero particularmente por aquellos que están pasando persecución, Señor. Oramos por ellos, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a poder entender esta misión que es desde la puerta de nuestra casa hacia afuera y también muchas veces adentro de nuestro hogar. Papá, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.